los aplicativos, en la clase de hoy, en el PowerPoint, los nuevos importes que se aprobaron. Bueno, no me dio mucho tiempo, así que vamos a arrancar. Y otra novedad que hubo recién es que a partir del lunes se acabó el cepo cambiario. Es una novedad, creo que movió toda la bolsa ya desde ayer, que la bolsa se anticipó y empezó a subir después de haber bajado muchísimo. Y vamos a ver qué pasa con una flotación que va a tener entre el orden de 1.100 y hasta 1.400 pesos. Es una flotación sucia que va a haber cuando el Banco Central tenga que intervenir para tratar de mantener ese rango de flotación, de cotización. Bueno, vamos a arrancar entonces. Tributos. Coméntenme, ¿qué oyeron hablar de los tributos? Tratemos de hacer una clase participativa y después yo les envío todo el material. Así estoy debiendo el de la clase pasada y este también, que es teoría, se lo voy a enviar. ¿Qué oyeron hablar de tributos? ¿Qué tributos conocen? ¿Cuáles oyeron nombrar? Así lo vamos clasificando, vamos charlando un poco. O sea, sería una suma de dinero que se le paga a una entidad de forma regular por alguna acción, o sea, o a veces por el hecho de existir nada más, pero Bien, por ejemplo, como dice, ingresos brutos, sí, eh, sí, sí, está bien lo que decís. el IVA, un millón de impuestos ahí. Sí, sí, correcto, sí. Está muy bien lo que decís. O sea, ¿qué pasa? Vamos primero a tener en cuenta cuál es el concepto del espíritu del tributo. Primero, que un tributo es una ley. O sea, los tributos nacionales conocidos, más conocidos, que algunos vamos a ver ahora, ganancias, IVA, bienes personales, son todas leyes que se sancionan. O sea, se sanciona una ley, o sea, el tributo es una ley que lo sanciona el Congreso. Me refiero a tributos nacionales, ¿no? Después, los tributos provinciales los sancionará las cámaras legislativas de las provincias. Pero es una ley. ¿Cuál es el espíritu que tiene que tener un tributo? Que tenga carácter progresivo, es decir, que pague más el que más tiene. Habitualmente nos encontramos con un sistema tributario perverso, salvaje, que no tiene en cuenta el carácter progresivo del impuesto y en algunos casos pasa a ser hasta confiscatorio. ¿Qué significa confiscatorio? Que para pagar un impuesto que debería surgir de algún tipo de exteriorización de patrimonio o de ganancia, cuando no existe esto, lo tengo que pagar igual. Con lo cual, si no existe esa ganancia, no existe ese patrimonio que supere ciertos límites que me obliga a pagar un impuesto, para pagarlo entonces tengo que sacrificar parte de mi patrimonio. Cuando se sacrifica parte del patrimonio para pagar un impuesto, que el mismo impuesto, por el hecho que genera, no es pasible de generar impuesto a pagar, decimos que el impuesto es confiscatorio. Bueno, dicho esto, vamos a empezar a hablar un poquito de la parte conceptual jurídica de los impuestos. Voy a compartir y le pido por favor que me interrumpan, que charlemos, que hagan aportes, así lo hacemos todo más llevado. Igual yo tengo que actualizar todo esto con los aplicativos que se pusieron a disposición con los nuevos importes. Así que vamos a trabajar y cuando le mando el PPT al aula virtual, se lo voy a mandar ya con los valores actualizados. Entonces vamos a compartir. Por favor, confirme que se esté viendo, así que se esté escuchando bien igual. Sí, está viendo. Ok. Fíjense lo que nos decía uno de nuestros próceres, Juan Bautista Alberdi. Nos enseñaba hace más de un siglo y medio: la riqueza importa a la prosperidad de la nación y la existencia del poder. Sin rentas no hay gobierno, sin población, sin capitales, no hay Estado. Dicho esto, vamos a empezar a ver cuáles son los impuestos. Concepto jurídico, fíjense. Son las prestaciones pecuniarias que el Estado o ente público autorizado al efecto por aquel, en virtud de su soberanía territorial, exige de sujetos de sujetos económicos sometidos a la misma. Es decir, primer concepto, acá, en virtud de su soberanía territorial. O sea, acá estamos hablando del mapa de Argentina, ¿no? Entonces, ¿quién lo exige? El Estado. Estamos hablando de impuestos nacionales en este caso. Entonces decimos que prestaciones pecuniarias en dinero que el Estado o ente público autorizado al efecto por aquel, que está autorizado por el Estado obviamente, en virtud de su soberanía territorial, exige de sujetos económicos. O sea, estamos hablando de que el sujeto realiza alguna actividad económica
que está alcanzada por el impuesto. Exige de sujetos económicos sometidos a la misma. Este es el concepto jurídico del tributo. Clasificación jurídica. Vamos a ver que tenemos impuestos, tasas y contribuciones. Estos son todos primos cercanos, hermanos en algunos casos, y casi hermanos y ya no tan primos. Entonces vamos a ver de qué trata cada uno luego. Impuestos. Prestaciones en dinero o en especie exigidas por el Estado en virtud de su poder de imperio a quienes se hallen en las situaciones consideradas por la ley como hechos imponibles. Pues acá nace un primer concepto que es el hecho imponible. ¿Qué es el hecho imponible? Es exactamente alguna actividad o un marco de referencia en el cual caemos nosotros y que dispara el impuesto. Entonces, acá tenemos que tener dos conceptos: evasión y elusión. Evasión es caer dentro del impuesto y utilizar maniobras fraudulentas para no pagarlo. Y elusión es el dribbling. Imaginemos a Messi cuando avanza con la pelota y los jugadores son Arca o AFIP y salen a sacar la pelota. El tipo los elude. O sea, no está haciendo nada ilegal, simplemente se está apartando del hecho imponible. Está cometiendo elusión, está eludiendo. Tasas son las prestaciones, igual que el otro, pecuniarias, exigidas compulsivamente por el Estado y relacionadas con la prestación efectiva, potencial o potencial. Acá tenemos un concepto que nos está diciendo, usted tiene una tasa, bueno, es una tasa por algo que le vamos a dar, pero empiece a pagar ahora porque la prestación puede ser efectiva, o sea, que ya se esté realizando o ya se realice, o potencial, o sea, a futuro, de una actividad de interés público que afecta al obligado. Fíjense entonces, ya que empezamos a ver cómo empieza a aparecer la actitud voraz del impuesto. Acá le están pidiendo que le pague un impuesto por algo que va a ocurrir, o algo que ya está ocurriendo o que va a ocurrir. Contribuciones especiales es la prestación obligatoria debida en razón de beneficios individuales o de grupos sociales derivado de la realización de obras públicas o especiales actividades del Estado. Acá es un poco más lógico quizás, ¿no? Porque de pronto, si van a construir, van a hacer una obra, unir, por ejemplo, crear un puente que une dos localidades, y a lo mejor para llegar a esas dos localidades me ahorro 100 kilómetros, y es la vuelta que tendrá que dar. O algunas estructuras en cuanto a obras de recolecciones y demás. Entonces, todo esto son contribuciones especiales. Pero la característica, ¿cuál es acá? Derivados de la realización de obras públicas o de especiales actividades del Estado, pero que tienen un beneficio individual. O sea, de alguna manera yo me estoy beneficiando con esto. Estoy generando un beneficio en lo particular. Esta es la clasificación jurídica de los impuestos. Vamos a ver por el ámbito de aplicación de estos tributos. Pueden ser nacionales, provinciales y municipales. Entonces, obviamente lo va a sancionar el Congreso, lo va a sancionar los poderes legislativos de las provincias y, o si no, las municipalidades. Nacionales son gravames que aplica la nación ya en el ejercicio de poderes conferidos por la Constitución, ya en el ejercicio de poderes conferidos por el Congreso de la Nación. Esos son los impuestos de tipo nacional. Provinciales son gravames que aplican las provincias en ejercicio de poderes no delegados en virtud de regímenes de unificación y coparticipación. Y después nos vamos a quedar con estas palabritas, unificación y coparticipación, y vamos a ver de qué se trata. Y municipales, cada comuna, en función de las actividades económicas que allí se radican, aplicará distintos tributos. Y bueno, ¿cuál podemos mencionar de los tributos municipales? Seguridad e higiene, motores. Sí, alguien quería comentar algo. O se le abrió el micrófono. Y dígame, chicos, si quieren comentar algo, díganme. Bueno, fue un desliz de micrófono. Entonces. Postulado. ¿Puedo ver la provincia? ¿Poder no llegar al internet? ¿Estos? Sí, eso. Ok. Decime, ¿tienes alguna duda? Charlamos un poquito. Si puedes repetir lo que dijiste de esto, me serviría. Sí, obvio. Son gravames que aplican las provincias en ejercicio de poderes no delegados en virtud de regímenes de unificación y coparticipación. Y cuando nombro unificación y coparticipación, ya van a ver
cuáles son los impuestos que aplican las provincias y donde se pelean por cobrarle a todos lo mismo como si fueran únicas. Y por eso aparece la comisión arbitral y genera un régimen de unificación y coparticipación. No me quiero adelantar, pero esto está referido, por sobre todas las cosas, a ingresos brutos. ¿Ok? Ok, gracias. Bueno, buenísimo. Sigamos. Municipales. Postulado básico. Hecho imponible. También llamado presupuesto de hecho, es el acto o hecho que da origen al nacimiento del impuesto. O sea, yo de pronto hago algo, vendo, adquiero propiedades, genero algún tipo de actividad económica y en ese momento, por haber hecho eso, por haber realizado esa acción económica, caigo dentro del impuesto. Eso es el hecho disparador o hecho imponible o hecho generador del impuesto. Vamos a empezar ahora a ver algunos impuestos así. Consisten en gravámenes a la importación. Los derechos o los impuestos de aduana consisten en gravámenes a la importación o exportación de mercaderías o productos. Se lo conoce como derechos de aduana. ¿Cuál es el hecho imponible del impuesto de aduana? El paso de una mercadería por la frontera política, tanto cuando sale como cuando ingresa. Entonces, no son derechos aduaneros las tasas relacionadas con las operaciones de embarque o desembarque, ejemplo, derecho de muelle, guinche o estadística. Entonces, acá tenemos el primer impuesto nacional, que son los impuestos de aduana. ¿Cuándo se perfecciona el hecho imponible? Cuando la mercadería traspasa la frontera del país, saliendo o ingresando. Ese es el hecho imponible. Acá viene el otro, el más famoso quizás, impuesto a las ganancias. Y lo abrimos en dos, para personas humanas, que son las personas físicas, o para personas jurídicas, que son las sociedades o las empresas unipersonales. Entonces, las personas humanas residentes en el país, tengamos en cuenta esto, tributarán el impuesto sobre sus ganancias de fuente argentina y extranjera. O sea, la persona humana que reside en el país y tiene ganancias en el país o tiene ganancias en el extranjero, por el mero hecho de residir en el país, va a pagar impuesto a las ganancias. Por su parte, las personas humanas residentes en el exterior tributarán sobre sus ganancias de fuente argentina. Y nos podemos imaginar que viene algún cantante famoso, entonces como no tiene residencia en el país, pero está generando ingresos en el país, va a tener que pagar un impuesto. Obviamente va a estar considerado en su contrato, ¿no? Pero bueno, para la FIP o para ARCA, esa es la fuente de ingresos de la persona que no reside en el país y que tiene ganancias en el país. Para esto se aplica la teoría de la fuente, o sea, para las personas humanas aplicamos teoría de la fuente. ¿Y qué decimos? Que las ganancias de las personas humanas alcanzadas por el impuesto son aquellos que cumplen con tres condiciones. Primero, que haya periodicidad. ¿A qué llamamos periodicidad? Una frecuencia, real o potencial. Que haya permanencia. La fuente debe seguir existiendo luego de generar la ganancia. O sea, yo cometo un hecho imponible, pero ese hecho imponible no extingue, ¿sí?, la fuente generadora, con lo cual hay permanencia. Y habilitación de la fuente productora de ganancia. La fuente debe estar en condiciones de generar, condiciones impositivas, obviamente, ¿no?, de generar ganancias. La alícuota es progresiva. En este caso, ¿por qué no lo mencioné antes? Porque ganancias es un impuesto progresivo. Si bien ustedes pueden decir, bueno, pero a mí me retienen ganancias de cuarta categoría cada vez que me pagan el sueldo y demás, y en definitiva el trabajo no es ganancia, bueno, todo lo que quieran, pero para eso existe un montón de conceptos que se deducen de la base que a lo mejor no alcanzan el importe que deberían alcanzar, o sea, son un poco exiguos. O sea, pero la alícuota es progresiva, no es como el IVA. Y después tenemos la teoría del balance. Según esta teoría, son ganancias todas aquellas cumplan o no con las condiciones de periodicidad. Ejemplo, yo en mi persona física me rijo por la teoría de la fuente. Entonces, si yo compro un auto en 10 y lo vendo en 20, como no me dedico a vender autos, es algo que, ¿cuáles eran las características de la teoría? ¿Hay periodicidad o frecuencia real o potencial? No, porque a lo mejor compro un auto cada 5 años. ¿Hay permanencia de la fuente? No, porque cuando vendo el auto desaparece la fuente generadora de ganancias. Y la habilitación de la fuente productora, sí, bueno, estará, pero no se dan las tres.
que pueden dar a lo mejor la habilitación, pero no periodicidad y no permanencia. Por eso la gran diferencia con la teoría del balance, que vamos a ver que no considera ninguno de estos tres conceptos. No hace falta que haya periodicidad, ni permanencia, ni habilitación para que haya ganancia, y está alcanzada. Entonces, según esta teoría, son ganancias todas aquellas cumplan o no con las condiciones de periodicidad, permanencia y habilitación de la fuente, obtenidas por las sociedades y las que deriven de las empresas o explotaciones unipersonales. Esto es la tercera categoría. Y ya vamos a ver que se rige por el criterio de devengado. O sea, no me importa si cobré o pagué. En la medida que genera alguna de las acciones que caen dentro de la teoría del balance, voy a pagar impuestos. La alícuota general, pues digamos que es el 35. Esto va y viene, se mueve del 30 al 35. En este momento es el 35, así que yo después se lo envío con actualizado. Esta es la teoría del balance. Entonces, gran diferencia, no tiene en cuenta, ¿qué cosa? La periodicidad, la permanencia y la habilitación. Fuente argentina. En general se consideran ganancias de fuente argentina las provenientes de bienes situados, colocados o utilizados económicamente en el país. La realización en el país de cualquier acto o actividad susceptible de producir beneficios, hechos incurridos dentro del país. O sea, cuando decimos fuente argentina, tenemos que imaginar el mapa argentino. Eso es fuente argentina. Y fuente extranjera, se consideran ganancias de fuente extranjera las provenientes de bienes situados, colocados o utilizados económicamente en el exterior, la realización en el extranjero de cualquier acto o actividad susceptible de producir beneficios, hechos ocurridos fuera del país. Seguimos imaginando el mapa de Argentina, fuente extranjera, todo lo que ocurre fuera del mapa. Categorías de ganancia. Vamos a tener 4 categorías de ganancia. De la primera a la cuarta. La primera la vamos a llamar renta del suelo. Entonces, comprende la renta proveniente de bienes inmuebles. Es decir, si yo tengo varios departamentos, ¿sí?, y me dedico a alquilar departamentos, entonces voy a tener que rendir cuentas en la primera categoría como renta del suelo. ¿Qué gastos voy a poder deducir? Todos los gastos necesarios para obtener, mantener y conservar las ganancias grabadas. En este caso voy a poder deducir el haber, las reparaciones, mantenimiento, expensas, o sea, todos los gastos que tengo para poder mantener la fuente grabada. Estos son lo que llamamos primera categoría o renta del suelo. Segunda categoría, renta de capitales. Comprende la renta proveniente de la colocación de capital, títulos, bonos, cédulas, debentures, cauciones, etc. Gastos deducibles, todos los gastos para obtener, mantener y conservar las ganancias grabadas. En este caso, como es una renta de capitales y se refiere a bonos, títulos y demás, voy a poder deducir comisiones, gastos y lo que fuere. Pero estos son los conceptos. Siempre están para mantener que le pongo en rojo en cada categoría los mismos gastos. Obtener, mantener y conservar las ganancias grabadas o la fuente generadora de ganancias. Tercera categoría, renta de capitales, sociedades. Comprende las rentas provenientes de la actividad de sociedades de capital, SRL, bueno, todas las sociedades que conocemos. ¿Cuáles son los gastos deducibles? Todos los gastos para obtener, mantener y conservar las ganancias grabadas. Acá les estoy mencionando algunos. Gastos de administración, de comercialización, financieros, amortizaciones, etc. ¿Dónde aparece esto en tercera categoría? ¿Dónde lo vemos? ¿Qué es esto, en definitiva, en una sociedad? Estos gastos que estamos deduciendo. ¿Dónde se pueden visualizar? Imagínense un balance. En el balance que tenemos, un estado patrimonial, activo, pasivo, patrimonio neto, y por otro lado, también como dentro del cuerpo de los estados contables, tenemos el estado de resultados. En el estado de resultados vamos a poder incorporar todos estos gastos necesarios para obtener, mantener y conservar la fuente grabada. Por eso que les mencioné acá amortizaciones, gastos de administración, de financiación y comerciales. ¿Hasta acá alguna duda, chicos? Díganme, por favor. No, profe. Bueno, ok, gracias. Cuarta categoría. Acá caen algunos de ustedes, me imagino que uno que trabaja y tiene un sueldo que esté superando los 2,5 millones, estaría alcanzado por esta renta, por este impuesto a la renta de capitales. Comprende la renta proveniente de las profesiones, oficios, trabajos en relación de dependencia y cuáles son los gastos deducibles. Otra vez, fíjense que acá mencionamos los gastos para obtener, mantener y conservar las ganancias grabadas.
¿Y qué gastos se pueden deducir? Y bueno, si imaginamos que necesito tener salud, poder movilizarme, vestirme y demás para generar estos ingresos, entonces voy a poder deducir cargas de familia, servicios médicos, donaciones, donaciones obviamente a entidades aprobadas por la FIP, ¿no? No puede ser que yo me deduzca, le doné a un primo 2 millones de pesos, entonces lo deduzco del impuesto, no. Tiene que ser una entidad reconocida por la FIP como tal. Indumentaria, etcétera. Acá le pongo un cuadro donde vamos a ver, y esto lo tengo que actualizar ahora con lo que salió, que se lo voy a mandar actualizado, pero para que sea una idea voy a tener un mínimo no imponible, cuotas médico-asistenciales que van a estar relacionadas con un tope, donaciones también con un tope, primas de seguro por muerte, intereses por préstamo hipotecario que se viene llevando. Estos intereses ya deben tener ya como 10 años en 20.000 pesos. Una locura. Con la inflación que hubo, 20.000 pesos anuales como que se pueden descontar en concepto de intereses por préstamo hipotecario, está un poquito atrasado. Alquileres puedo descontar hasta el 40% del alquiler y no soy propietario. Si soy propietario no puedo. Empleadas de casas particulares, empleadas domésticas, puedo deducir 1.089.000, que lo tengo que actualizar a ver si sigue siendo el mismo. Y servicios y herramientas con fines educativos, 435.000 pesos con un tope del 40% de la ganancia. Y después indumentaria y equipamiento estaba hasta el año pasado sin tope, por lo cual ahí podíamos meter muchas cosas para bajar la base de cálculo del impuesto a la ganancia de cuarta categoría. Después tenemos otros conceptos deducibles. Fíjense que tenemos muchos conceptos deducibles, por cónyuge, por hijo. Después les envío todo esto, ¿no? Deducción especial del artículo 30. Tenemos un montón de deducciones que bajan de la base de cálculo de mi impuesto. Criterio de imputación de las ganancias. Entonces voy a tener, dijimos, 4 categorías. Primera, segunda, tercera y cuarta. La primera categoría, la renta del suelo, va a ir por devengado. O sea, si yo cobro alquileres o facturo alquileres, independientemente de que me lo paguen o no, voy a tener que pagar impuestos. Segunda categoría, la renta de capitales, va a ir por percibido. O sea, cuando percibo la renta, en ese momento se dispara el hecho generador del impuesto o el hecho imponible, que es por el criterio de percibido. Tercera categoría, lo vimos en economía de la empresa, devengado, que es devengar, registrar en el periodo, independientemente de que se cobre o que se pague. Y cuarta categoría, percibido nuevamente. Cuarta categoría es ¿por qué? Porque mal puedo pagar un impuesto, o sea, aunque me practique una retención si yo no cobro nada, ¿no? Estamos hablando de cuarta categoría, trabajo en relación de personal, informal personal, en relación de dependencia, con lo cual cuando me abonan el sueldo me hacen la retención de ganancias. Hasta acá está ganancias. ¿Alguna duda, chicos, de lo que vimos? Que sí, me parece uno de los más importantes que... Aníbal, ¿puedes repetir esta última filmina? Porque la verdad que no entendí. ¿Esto de las categorías? Sí, esto. Sí, sí, Primera claro. categoría de vengado, segunda Sí, sí, percibido. te lo digo, te explico. Primera categoría. Estamos incluyendo en la primera... Acordate que arrancamos acá con esto, mirá. Primera categoría, renta del suelo. A esto se refiere. Esto vamos a tributar en función del devengado. O sea, si yo facturo alquileres, voy a tener que pagar impuestos, ¿sí? En función de lo que facturé, independientemente que lo haya cobrado. Esto es devengar. O sea, registrar el periodo. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Sí, perfecto. Perfecto. Segunda categoría, renta de capitales. Esta vez por percibido. Cuando yo perciba la renta, en ese momento voy a tener que pagar el impuesto. Mientras tanto, yo puedo tener títulos que se van valorizando, pero que no percibo la renta, que no los vendí, que no los liquidé, que no me pagaron un cupón, o sea, un interés. Entonces, esos bonos y demás solamente van a ir por percibido. Al momento de hacerlos líquidos o de cobrar en forma líquida a un servicio de interés, entonces esto va a estar alcanzado por el impuesto. O sea, primera categoría de vengado, segunda, percibido. Tercera categoría, sociedades, va por devengado. Entonces acá, acuérdense cuando en la economía de la empresa, que era devengar, acabamos de decir, registrar en el periodo, como ganancia, como pérdida, independientemente que lo haya cobrado o pagado. Y la última categoría, renta de trabajo personal, va a ir por percibido. Me van a retener el impuesto cuando me pagan el sueldo. A eso se refería todo lo que vimos. ¿Ok? Sí, sí, perfecto. Ahí clarísimo. Gracias. Por favor. Sigamos. IVA.
Nadie tiene más dudas, chicos, de lo que vimos hasta ahora de ganancias. Mire que estamos yendo rápido, ¿no? Bueno, IVA. No, va bien, profe. Ok, bueno. ¿Cuál es el hecho imponible del IVA? Las ventas de cosas muebles situadas o colocadas en el país, las obras, locaciones o prestaciones de servicios, así como las importaciones definitivas de cosas muebles. Todo eso está alcanzado por el IVA. O sea, cuando yo hago una de estas actividades que acabo de mencionar como hecho imponible, se dispara el IVA. El impuesto es un gravamen al consumo. Por eso que decimos que es totalmente regresivo este impuesto. Porque quien termina pagando, en definitiva, este impuesto, ¿saben quién es? El consumidor final. Todo lo demás lo trasladan. Veamos los casos. El productor le vende al mayorista, le carga el IVA en la factura. El mayorista toma el precio ese y toma el IVA y factura con un nuevo gross INAP, o sea, con una nueva rentabilidad, al minorista. El minorista recibe esa factura con IVA y ¿qué hace? Le carga una rentabilidad y dentro de la rentabilidad también le carga el IVA, pero no lo muestra y se lo vende al consumidor final. Ahora, desde el 1 de abril, hay que mostrar en los tickets y facturas cuánto contiene en el precio de IVA y otros impuestos internos. O para que sufran, porque no necesito más nada que simplemente que ustedes sean conscientes o que todos seamos conscientes de cómo nos están cobrando impuestos y que no nos sirve para nada. O sea que pagamos el IVA varias veces con un producto Es final. acumulativo, en definitiva es acumulativo porque partamos de este ejemplo. El productor lo vende a 100, entonces se lo vende al mayorista en 100 más IVA 21, 121. El mayorista, suponete para hacerlo fácil, lo vende en 200, o sea, le carga como un 100% de utilidad, con lo cual cuando hace la factura va a ser mercadería 200 y 42 de IVA. Después se lo vende al minorista, eso, y el minorista lo termina vendiendo a 300. Todos, ¿quién le paga el IVA? Quien se lo compra. Nadie puso un peso hasta ahora. ¿Por qué? Porque cuando me viene a mí la factura me viene 100 más 21, 121. Yo pago 121, con lo cual el IVA lo está pagando el que compra. Como esto va avanzando en la cadena, el que termina pagando el IVA, el acumulado de todos los IVAs, es ni más ni menos que el pobre consumidor final. ¿Ok? Sí, sí, gracias. Por eso que decimos que hay tantos contribuyentes como operadores económicos en las diversas etapas del proceso. Hay una alícuota general, que es del 21%, y por otro lado también están las alícuotas diferenciales para muchos conceptos del 10,5% y también del 27%. Pero la alícuota general es el 21%. Esto nació hace muchos años con una alícuota del 11% y creció. Tenemos uno de los IVAs más altos del mundo. Impuestos internos, otro impuesto nacional. Esto es muy breve lo que le voy a decir porque digamos que no lo vamos a practicar, no lo vamos a utilizar ni en ejercicios y solamente es una parte de teoría para que sepan la existencia. Afectan al consumo de diversos productos, aunque el sujeto de la obligación no sea el usuario definitivo. Actualmente agrupa los impuestos de dos grandes categorías. Título 1, tabacos, alcoholes, bebidas alcohólicas, cubiertas de neumáticos, vinos, combustibles y aceites lubricantes. Y título 2, artículos de tocador, objetos suntuarios, seguros, bebidas gasificadas, refrescos, jarabes, extractos o concentrados. Si nosotros últimamente estuviéramos recibiendo alguna factura por alguno de estos conceptos del título 2 o título 1, tendría que estar segregado, discriminado, aparte del importe total de la factura, cuánto contiene de impuestos internos, cuánto contiene de IVA la factura. Eso a partir del 1 de abril arrancó. Miren este impuesto que por suerte se derogó, pero es tan ridículo. Esto estuvo vigente hasta hace unos años atrás y se llamaba ganancia mínima presunta. No sé si alguno llegó a hablar de él, pero ganancia mínima presunta era un impuesto que decía, ¿cuánto tiene de activo? Acuérdense que en el activo teníamos disponibilidades, créditos, inversiones, bienes de uso, bienes intangibles, bienes intangibles o bienes inmateriales. Después podemos tener créditos no corrientes, inversiones no corrientes. Todo eso forma parte del activo. Esa sumatoria de activos a lo mejor me da 1.000 pesos. Entonces, ¿qué decía este impuesto? Ah, sí que usted tiene un activo de 1.000 pesos. Bueno, va a tener que pagar un impuesto del 1% de lo que tenga de activo. Y eso sí, no se asuste. Si tiene ganancia, después lo puede tomar como pago a cuenta. Pero si no tiene ganancia, lamentablemente va a tener que pagar ese 1% como una ganancia mínima presunta.
Una locura, ¿no? Porque en momentos como hubo tan difíciles en este país que nadie ganaba nada, encima tenía que pagar un impuesto por tener un activo, como si tener un activo fuera un pecado, ¿no? Que estaba alcanzado. Bueno, se derogó, derogado, y vamos a seguir leyendo, y entramos en bienes personales. ¿Qué es bienes personales? Profe, una consulta, Sí, a ver si entendí, como más por ejemplo, más en lo terrenal. sí, Si, dale, si sí, sí, yo por favor. tenía, discúlpeme si soy medio bruto, pero si yo tenía una No, máquina, por ejemplo, y sí, no la estaba, no estaba produciendo, no estaba vendiendo, igual tenía que pagar. exacto. Una locura. Ah, O sea, si ok, vos tenías un activo, en ese caso tu máquina es un bien de uso. claro, sí. O sea, había algunas excepciones, o sea, los bienes de uso que se adquirían en el primer ejercicio no estaban alcanzados, como diciendo, bueno, te perdono el primer ejercicio, Como la pero si a inversión partir, inicial te la perdono. claro, exactamente, pero a partir del segundo fue una parte de tu activo, vas a pagar el 1%. Pero bueno, un momento, si yo no estoy ganando plata, no sé, tuve un problema, lo que se quieran imaginar, lo lamento, el 1% es el impuesto. Una locura. Ok, gracias. Bueno, sigamos, a ver, bienes personales, así como les dije antes que ganancias alcanzar primera o sea, bienes en personas humanas y personas físicas, lo tienen que asociar a una película porque es el desarrollo de un año, lo que pasó en un año, ¿sí? Y es el acumulativo de un año, las deducciones de un año y demás. Bienes personales es una foto. ¿Cuándo le sacan la foto? El 31 de diciembre. Entonces, el 31 de diciembre, el que estuvo con un patrimonio, que ahora le estuve actualizando hace un ratito también a lo que salió, que supera cierto límite, va a pagar bienes personales. Esto estuvo atrasado tanto tiempo que pagaban bienes personales todo. Compraban un auto, el que tenía un auto pagaba bienes personales. No un departamento, una casa. Con un autito ya estaba metido en bienes personales. Con lo cual lo que le quiero decir es que ahora se actualizó, ahora van a ver los importes. Pero habría que tener mucho cuidado porque había unas excepciones que había que tener en cuenta y entrar en lo que llamamos ilusión, ¿no? ¿Por qué le digo esto? Porque hasta hace un tiempo atrás estaban, ahora bueno, siguen todavía, exentos del impuesto de bienes personales los dineros en pesos o en moneda extranjera y los plazos fijos en pesos en moneda extranjera bancarizados. Es decir, yo tengo plata en el banco, en caja de ahorro o plazo fijo, está bancarizado. Y hace un tiempo atrás también estaba la cuenta corriente en pesos. Después se quedó alcanzada la cuenta corriente en pesos. Entonces, ¿cuál era la maniobra elusiva de la gente? Cerca de fin de año pasaba de la cuenta corriente a la caja de ahorro. Y la caja de ahorro, como estaba exenta, zafaba. Después, el día 2 de enero, 3 de enero del año siguiente, volvía a la cuenta corriente para el giro comercial. Con lo cual hay que hacerlo con mucho cuidado porque si no se dan cuenta ARCA o AFIP que es una maniobra elusiva un poco grotesca, ¿no? Pero bueno, no deja de ser una maniobra elusiva, no evasiva. Entonces definimos el impuesto que se aplicará en todo el territorio de la nación y que recaerá sobre los bienes personales existentes al 31 de diciembre de cada año, situados en el país y en el exterior. Y acá fíjense cómo tiene que ver la territorialidad y el domicilio. Las personas físicas o humanas, ¿no? Es lo mismo. Domiciliadas en el país y las asociaciones indivisas radicadas en el mismo por los bienes situados en el país y en el exterior. Hacemos un paréntesis acá. ¿Qué es una asociación indivisa, chicos? Porque si no, no sabemos de qué hablamos, ¿no? ¿Alguien le suena? ¿Qué es una asociación indivisa? No, yo no sé, pero Bueno, vamos a hablar un poquito de eso, así sabemos que entonces que las personas humanas o físicas y las asociaciones indivisas, ¿qué es una asociación indivisa? Imagínense que ustedes conocen a una persona, por un nombre, que tiene 10 departamentos y esta persona tiene 5 hijos. Entonces, este buen hombre o esta buena mujer fallece, con lo cual los herederos van a recibir esa masa sucesoria, ¿sí? Pero no es de un día para otro. Entonces tiene que generar la sucesión, que es un trámite jurídico. ¿Para qué para qué se hace la sucesión? Para que esos bienes que estaban en cabeza del fallecido, del causante, digamos, pasen a manos y en cabeza de los herederos. Pero hay un plazo para eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hasta que no se hace la sucesión, esos bienes que estaban en poder del fallecido entran en una especie de zona gris. Entonces, ¿qué aparece de la FIP? Y dice, no, un momento.
y esta persona que tenía 10 departamentos pagaba bienes personales porque superaba cierto límite, a partir de ahora que falleció, yo no voy a esperar que los herederos hagan la sucesión y que se tomen, no sé, 5 años para recién hacer la sucesión y que nadie pague. Que se nombre, que se inicie la sucesión, que se nombre un administrador de la sucesión y que ese administrador siga pagando como si fuera la persona que falleció. Cuando se adjudiquen esos bienes en cabeza de los herederos, bueno, pagarán o no los herederos en función de su nuevo patrimonio. Eso es la sucesión indivisa. O sea, hasta que no se adjudican es indiviso. Una vez que se adjudican los bienes en cabeza de los herederos, ya deja de ser una masa indivisa que está flotando y que todavía no pertenece exclusivamente, o no está asignada a los herederos o al heredero. ¿Y quién suele ser ese administrador? Habitualmente es uno de los herederos, Bien. que se tiene que poner de acuerdo con todos los demás porque tiene que pagar impuestos. Entonces, si no se pone de acuerdo, es un tema. Es decir, en este caso, entre los 5 hijos deberían de asignar quién es el que administra. Claro, se designa uno, se presenta como administrador ante la FIP, como administrador de la asociación, y a su vez esta misma persona, pero tampoco sufre tanto, ¿no? Porque va a seguir cobrando los alquileres y demás, de los 10 departamentos. Entonces va a poder afrontar de alguna manera u otra el impuesto también. Pero se tiene que poner de acuerdo en quién va a ser el representante legal de la asociación indivisa. Y cuando termina esto, que se asigna, que termina todo el trámite sucesorio, se asigna en cabeza de cada uno, entonces los nuevos titulares verán cómo quedan parados frente a la FIP en función de su nuevo patrimonio. ¿Ok? ¿Queda claro entonces qué es una asociación indivisa? Sí, sí, perfecto. Decimos que las asociaciones indivisas radicadas en el país y las personas físicas también domiciliadas en el país por los bienes situados en el país y en el exterior. O sea, fíjese que es como ganancia. Si ustedes, la persona humana está radicada en el país, o la asociación indivisa está radicada en el país, entonces va a pagar por lo que tiene en el país y lo que tiene en el exterior. Después, las personas físicas domiciliadas en el exterior y las asociaciones indivisas radicadas en el exterior por los bienes situados en el país. Es más o menos como ganancias esto, ¿no? En caso, bueno, a ver, fíjense, acá lo voy a dejar así medio flotando primero. ¿Qué pasaba acá? La ley es muy machista, es muy machista. ¿Por qué digo esto es muy machista? Porque, ¿saben? Ahora después se lo muestro, pero antes que demostrar quiero charlar un poquito. La ley dice así, que se grave en cabeza del marido, ¿sí? En el caso de matrimonios, obviamente, ¿no? Los bienes propios del marido más los bienes de la sociedad conyugal. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que si el marido llega al casamiento, el pobre hombre llega al casamiento con una cantidad de bienes y durante el matrimonio, pos haber puesto el ganchito, ¿sí? Pues haberse casado, adquiere nuevos bienes, esos nuevos bienes los va a tener que declarar el marido, aparte de los bienes propios, o sea, anteriores al casamiento, que son propios, más los que adquiera post casamiento, los declara el marido, con lo cual forma una masa importante sujeta a impuestos. ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué pasa cuando se sanciona la ley del matrimonio igualitario? Miren acá lo que viene. En el caso de patrimonios pertenecientes a la componente de la sociedad conyugal, corresponderá atribuir al marido, además de los bienes propios, la totalidad de los que revisten carácter ganancial, excepto que se trate de bienes adquiridos por la mujer con el producto de ejercicio de profesión, oficio, empleo, comercio e industria. O sea, que pueda deducir, que pueda demostrar y que así conste en la escritura que es un bien propio, que es fruto de su trabajo o de una herencia o lo que fuere y que no es ganancial. Pero tiene que quedar claro en la escritura. Que exista separación judicial de bienes. Bueno, a partir del momento que hay un divorcio o una separación, cada uno responderá ante la FIP por los bienes que le quedaron. Que la administración de todos los bienes gananciales la tenga la mujer en virtud de una resolución judicial. Bueno, acá algo pasó, con lo cual le queda la administración a la mujer de todos los bienes. Y por último, lo que le mencionaba antes, el casamiento igualitario. ¿Quién es el marido? Esto generó un vacío legal tan importante como no se podía identificar cuál era el marido. La ley decía que tribute, fíjense, en caso de patrimonio de la sociedad conyugal, se corresponderá atribuir al marido, además de los bienes propios, la totalidad de los que revisten carácter ganancial. Ganancial es lo que se adquirieron post casamiento. Entonces, cuando surge el tema del casamiento igualitario,
se produce este vacío de decir, bueno, entonces, ¿quién es el marido? Como no está claro, no se identifica quién es el marido, aparece la posibilidad de decir, bueno, fíjense, ¿no? ¿Estarán exentos? Bueno, ven que mostramos los exentos. Pero le cierro acá. ¿Quién es el marido? ¿Qué es lo que pasa? Como no hay una definición, entonces la ley se lava las manos y dice, bueno, que declaren de los bienes gananciales el 50% cada uno. Entonces, ¿qué pasa? Si alguien viene al estudio y dice, yo quiero hacer mi liquidación de bienes personales y tengo un montón de bienes adquiridos con posterioridad al casamiento y demás, entonces la idea es que declaren 50% cada uno para que esto sea igualitario también en este tipo de relación. Aguarden un segundo. Bueno, continuamos. A ver. ¿Quiénes están exentos del impuesto? Los bienes pertenecientes a los miembros de las misiones diplomáticas, las cuentas de capitalización, las cuentas sociales cooperativas, los bienes inmateriales, los bienes amparados en franquicias y los inmuebles rurales de la derogada ley ganancia mínima presunta. Con lo cual, si ahora tenemos inmuebles rurales que están alcanzados por bienes personales. Antes los tenía alcanzado ganancia mínima presunta. Están exentos. Era una situación bastante irregular también, ¿eh? Que no pagara bienes personales un inmueble rural. El mínimo exento, fíjense, esto es lo que estaba volcando hace un rato. Para el año 2024, que ahora se va a liquidar en el mes de junio, el mínimo no imponible, o sea, si yo tengo menos de 292 millones de pesos entre inmuebles, rodados y, no sé, colocaciones en el exterior, en el acá, colocaciones locales y demás, vamos a tener que zafamos, o sea, no estamos alcanzados de pagar bienes personales. Este impuesto nació en 1991, eran $100.000. Hoy sería 136 millones, hoy sería, tomado más o menos al paralelo, ¿no? 1.360.000. ¿Y qué pasa? Tenemos 292, con lo cual estamos más que duplicando a partir de este año. O sea, esto lo sancionó el nuevo Congreso o la Cámara Impositiva del Congreso. Se ajustó este importe a 292 millones de pesos, por lo cual estamos ya casi en $200.000. Ya arrancó con $100.000 y en algún momento, hace años atrás, con $10.000 ya pagaban impuestos. O sea, esto tuvo una curva ascendente. Cuando nació se hizo una meseta y después se cayó muchísimo y ahora, bueno, tuvimos una subida muy importante para liquidar lo que vamos a liquidar en junio, que es el año 2024. Está exenta la casa habitación. Miren el importe de la casa habitación. 1.025 millones de pesos, o sea, casi $1.000.000. Una casa habitación. Esto es ahora, ¿eh? ¿Pago el impuesto? ¿Cómo se paga el impuesto? Determino el impuesto en junio, o sea, el impuesto del 2024 lo voy a determinar ahora, en junio, y voy a deducir. ¿Por qué? Porque la FIP dice, ¿usted pagó un impuesto el año anterior? Bueno, yo no voy a esperar un año a ver qué pasa con su nuevo impuesto. Págueme 5 anticipos bimestrales. Entonces voy a pagar, en función de lo que pagué el año anterior, un 20% cada 2 meses. O sea, si esto se liquida en junio, en agosto voy a pagar un 20% del impuesto que pagué como anticipo del próximo año, en octubre otro 20%, en diciembre otro, en febrero otro, y ahora en abril otro 20%. Con lo cual, vamos a tener que ya
pagamos casi el 100% del impuesto en forma de anticipos, de 5 anticipos. Eso determina el impuesto, le resto los anticipos y veo si me da impuesto a pagar. El gravamen a ingresar por los contribuyentes de lo que alude el cálculo anterior sugerirá la aplicación de la alícuota del 50 centésimos, o sea, medio punto, del valor excedente de estos bienes. Si tengo más de 292 millones, voy a pagar el 0,5%. Y llegando a 1,50% como tope cuando hay una escala, ¿no? O sea, son tramos de la escala que arranca en 0,50 y termina en 1,5. Los sujetos de este impuesto, esperen que voy a ponerlo en forma PPT porque si no, los sujetos de este impuesto podrán computar como pago cuenta las sumas efectivamente pagadas en el exterior por gravámenes similares al presente que consideren como base imponible de patrimonio o los bienes en forma. Entonces, a ver, ¿qué estoy diciendo acá? Que si yo tengo bienes en el exterior y me radico acá y tengo una casa en Uruguay, ¿sí? Entonces, por lo que pague en Uruguay, como un impuesto análogo a este, como si fuera bienes personales, lo tomo como tax credit o crédito de impuesto y lo puedo deducir. Yo estaría pagando dos veces. Lo pago acá porque vivo acá y lo pago afuera porque el bien está afuera. Esto es para los bienes cumplidos, para el beneficio para los contribuyentes cumplidores. ¿Qué significa esto? Que si ustedes arrancaban, miren con cuánto dijimos que arrancamos, teníamos un 0,50% sobre el excedente de 2,92. Si ustedes son cumplidores, o sea, si han pagado bien, ¿sí? En cambio de arrancar con el 0,50%, arrancarían el primer pago por el 0,25, o sea, la mitad. El tramo siguiente con el 0,50 y por último 0,75, con lo cual estaríamos por debajo del 1,5 que está. O sea, el cumplidor paga la mitad. ¿Qué es cumplidor? Que pagó todo en forma de los últimos años, pagó todo correcto. Los anticipos, el saldo de declaración jurada, todo lo que fuere. Profe, una pregunta. Sí, ¿Podría volver a repetir la parte que habló del exterior? Que no se me quedó muy clara. sí. Concretamente, si vos sos una persona que está radicada acá en el país, ¿sí? Y tenés una casa en Punta del Este, un departamento en Punta del Este, entonces, como tenés domicilio en el país, vas a pagar por los bienes que tenés acá y lo que tenés en el exterior. ¿Hasta ahí estamos? Sí, sí. Pero ¿qué pasa? Si en el exterior, esa casa que vos tenés en Punta del Este, hay un impuesto que grava, así como si fueran los bienes personales, o sea, las viviendas de extranjeros que requieren unidades en Punta del Este y están grabadas, entonces ese gravamen, o sea, similar a lo que es bienes personales, lo vas a poder tomar como un pago a cuenta, o como tax credit, crédito de impuesto. Y lo vas a deducir de tu base de cálculo del impuesto que pagas acá. O sea que si yo pago impuestos en el exterior, esos impuestos me los descontarían de los que pagaría acá en el país. Sí, si son impuestos similares, sí, seguro, exacto. Así es. Y si fueran mayores, los del exterior quedaría como... Sí, te quedaría como un saldo a favor, pero solamente afectado al bien del exterior. Claro, claro, sí, sí. Ok, perfecto, gracias. Ok. Las personas que residen en el país y poseen bienes situados en el exterior deberán aplicar para la determinación del impuesto los valores de estos que exceden el mínimo imponible no computado contra los bienes del país de las siguientes alícuotas. Alícuotas a partir de 2023 y de bienes en el país. Antes, ¿por qué le puse esto? Porque antes, hasta que se modificó el año pasado, en el 2023, todo esto, para el pago de impuestos en el 2024, los que tenían bienes en el exterior tenían la alícuota duplicada. O sea, si en cambio del 0,50 arrancaban con el 1, después en cambio del 0,75 el 1,5 y llegaban hasta el 2,5. Por lo cual era como una especie de decir, tener bienes en el exterior era una especie de... Se castigaba mucho más con impuestos los que tenían bienes en el exterior. Hasta acá, entonces ahora vimos como en detalle ganancias y bienes personales. ¿Alguna duda para antes de entrar en provinciales, chicos? ¿O algún comentario, alguna experiencia, algo que quieran traer? Muy bien, seguimos. Tributos provinciales. Profe, Sí, te escucho. ¿puede ser que alguno de los tributos provinciales puedan venir incluidos en servicios públicos o Sí, bueno, eso es lo que se en está otras luchando cosas? ahora. Sí, sí, sí. Y en los municipales también. Eso es lo que se está combatiendo ahora de que se incluya en algunos servicios como luz, gas y o algún otro servicio los impuestos.
¿Por qué? Porque es la manera más cómoda de recaudar esa. Porque ustedes saben que de pronto, y le dicen, bueno, si usted va a pagar la luz, o en la BL, lo que fuere, que no me incluyan en el impuesto provincial. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay una normativa que dice, bueno, o paga todo o no paga nada. Entonces, si no pagan la luz, le incluyen a lo mejor algún impuesto municipal o provincial y no le permiten el pago, ustedes saben que corren el riesgo de que le corten la luz. Lo mismo algún otro servicio. Y eso se está combatiendo. Pero sí puede ser, de hecho ocurre y de hecho se está combatiendo de alguna manera para evitar que esto siga ocurriendo. Que es totalmente desproporcionado, no tiene sentido que hagan esto. Pero bueno, se valen de esto como para presionar y poder obtener la cobranza. ¿Ok? Son de jurisdicción provincial y cada provincia lo define habiendo cierta semejanza en los mismos. En general, los organismos de fiscalización y recaudación son las direcciones generales de renta de cada provincia. ¿Cuál es la dirección de rentas de Capital Federal? ¿Cómo se llama? AGIP. AGIP con G, AGIP. ¿Y la de la provincia de Buenos Aires? Que es muy temida. Arba. ARBA, exactamente. Bueno, en líneas generales los tributos son sellos, patentes, inmobiliario y por último ingresos brutos que graban los ingresos por la actividad comercial. Con lo cual ustedes venden y está alcanzado por ingresos brutos. Tiene una facturación como profesional en provincia de Buenos Aires, están alcanzados por ingresos brutos. Ojo, si ustedes son profesionales matriculados en Capital Federal y ejercen, por ejemplo en mi caso, ejerzo la profesión en forma personal, ¿sí? No en forma societaria, entonces están exentos en Cava, en Ciudad de Buenos Aires, no en provincia, pero en Cava están exentos, así que utilicen la exención cuando tengan la matrícula. En relación de este último, ingresos brutos, se da la situación particular cuando los ingresos deben repartirse entre varias jurisdicciones. ¿Se acuerdan que antes dijimos, acá hay un tema de comisión arbitral que trataba, ¿sí? la coparticipación, bueno, y la distribución? Este es un caso. Este es el caso más comentado y más agresivo que tiene las rentas de cada provincia. ¿Qué es lo que dice? Fíjense. Cuando los ingresos deben repartirse entre varias jurisdicciones, para lo cual existe un acuerdo entre las provincias, regida por la comisión arbitral, reglamentado por un régimen denominado convenio multilateral. El convenio multilateral surge ¿por qué? Porque de pronto yo le vendía a Tucumán y mandaba la mercadería que pasaba por Santiago del Estero para llegar a Tucumán. Imaginemos esa situación. O lo vendía a Salta y pasaba por Tucumán, por Santiago del Estero, la mercadería en un camión. Entonces, ¿qué me decía Santiago del Estero? Ah, sí que usted vendió y pasó la mercadería por acá, bueno, me tiene que pagar en función de lo que vendió. Pero pará, yo no vendí de última en Santiago del Estero. Pasó, cobrame un peaje si querés, pero no como si hubiera vendido, si esa factura estuviera realizada y el destinatario tuviera domicilio fiscal en Santiago del Estero. Esa es la voracidad tal que tuvo que actuar la comisión arbitral y decir, bueno, un momento, si una persona vende en más de una jurisdicción, entendiendo jurisdicción por cada provincia más Cava, más Capital Federal, que es una jurisdicción más. Si vende en más de una jurisdicción, entonces va a tener que pagar convenio multilateral, es decir, va a repartir lo que vende en función de lo que vende en cada jurisdicción. Y por otro lado, con eso vamos a sacar un criterio de prorrateo. La mitad del índice va a ser lo que se vende en cada jurisdicción. Y la otra mitad del índice, para ser el 100%, lo vamos a armar con los gastos que tiene cada jurisdicción. Entonces, a lo mejor yo en alguna jurisdicción vendo pero no tengo gastos, con lo cual voy a tener que pagar en esa jurisdicción porque vendí. Y en otras jurisdicciones vendo y aparte tengo gastos, con lo cual cuando armo el coeficiente de distribución de prorrateo, voy a tener en cuenta lo que vendí por un lado, para hacer la mitad del coeficiente. Y la otra mitad del coeficiente va a estar dada por los gastos que tengo en cada jurisdicción. Y eso es el convenio multilateral. Yo lo tengo que recalcular en función de lo que voy vendiendo todos los años y hago la declaración jurada anual que vence ahora en marzo del CM05, que es la declaración jurada anual de convenio multilateral, donde reveo todos esos coeficientes que fui armando en función de lo que vendí en cada jurisdicción y los gastos que tuve en cada jurisdicción. ¿Ok? Eso es lo que quiero que sepan de convenio multilateral. ¿Qué es? ¿Cómo se aplica y por qué nació?
Ingresos brutos. Este impuesto grava los ingresos provenientes del ejercicio habitual y a título oneroso del comercio, la industria, la profesión, la alocación de obras, servicios, etc. Cualquiera sea el resultado obtenido, la naturaleza del sujeto que la preste y el lugar donde se realiza. Las alícuotas varían por jurisdicción, según la actividad que corresponda. La alícuota general aplicable al comercio y los servicios, comercio, no fabricación, ¿no? Oscila entre el 2,5 y el 3,5. La tasa sobre la producción, generalmente es un 1,5, y existen diferenciales más elevadas sobre actividades, como préstamos, comisiones, etc. O sea, cuanto más parasitaria es la actividad, más alta es la tasa. Ejemplo, una comisión, ingresos brutos sobre la comisión que cobra una inmobiliaria, a lo mejor está en el 5,5% o el 6%. Convenio multilateral, es lo que le dije recién, que me adelanté, los sujetos del impuesto que ejercen actividades en más de una jurisdicción provincial, entendiendo por jurisdicción a cada provincia, más CAVA, más capital federal. Debe distribuirse el ingreso bruto mediante imponible, obviamente, o sea, sujeto de impuesto entre las jurisdicciones correspondientes según un acuerdo firmado al respecto entre las jurisdicciones. ¿Dónde se firma eso? ¿Quién regula esto? La comisión arbitral que reúne a todas las jurisdicciones. Profesor, una Sí. consulta. Sí. ¿Ese acuerdo firmado entre jurisdicciones, Sí. todas las provincias tienen uno unánime o porque tal vez... Sí, todo esto lo rige la comisión arbitral, que es, digamos, quien regula todo esto, quien está verificando y ejerciendo el control de todo esto. Pero ¿qué pasa? Vos a lo mejor vendés un producto en una jurisdicción y ese producto está alcanzado con el 3%. En otra jurisdicción es el 3,5%. En otra es el 2,5%. Eso es lo que no puede, digamos, regular la comisión arbitral. En dependencia de asignar alícuotas a la actividad o al bien. Eso es lamentable, pero todo eso, después cuando vos lo acumulás y le vendés a varias jurisdicciones, lo vas a hacer un criterio de prorrateo. Entonces, cuando generaste ya por primera vez el convenio multilateral, hiciste lo que se llama la declaración jurada anual, en el año siguiente vas a tributar en función de este índice de prorrateo. En el primer año lo que le vendés a cada uno va a estar alcanzado por el impuesto de cada uno. Pero para el segundo, una vez que hiciste la declaración jurada anual, hay una base de prorrateo donde va a decir, bueno, yo vendí tanto en estas jurisdicciones. Sumo todo lo que vendí y a su vez tengo los gastos, divido por toda la venta, divido por todos los gastos y establezco un criterio de prorrateo. Así como hicimos para los GIF, que establecimos criterio de prorrateo, bueno, acá se hace lo mismo y ya a partir del momento del año 2, bueno, vendí 1.000.000 de pesos, ese 1.000.000 de pesos se va a prorratear tanto en esta jurisdicción, sin tener en cuenta si lo vendí directamente ahí. Pero ya es porque ya tengo la experiencia del año anterior donde generé esa base de prorrateo. Y después cuando cierro el año 2, otra vez veo cuánto vendí cada uno y hago otra vez una nueva llave, una nueva base de prorrateo. ¿Ok? Sería como la cuota. ¿Seguimos? Profe, otra consulta. Sí, por favor, sí. Ponele que yo estoy acá en Buenos Aires y le vendo a Tucumán. Y la alícuota, esa me la cobra Tucumán o Buenos Aires, digamos. No, si lo vendés el primer año de actividad, te lo va a cobrar Tucumán directamente. Vas a tener que vender en Tucumán y vas a pagar ingresos brutos en Tucumán. Con lo cual vas a tener que vos hacer la liquidación de la alícuota que te cobra Tucumán por lo que le estás vendiendo. Ya para el segundo año no, pues vas a hacer sumatoria de ventas en cada jurisdicción y los gastos que tuviste en cada jurisdicción y haces una llave con todo eso. Y lo distribuís ya directamente después por la venta del mes total, ya no por lo que le vendes a cada uno. Ah, los gastos son como lo debito y pago menos ingresos brutos después. No. Los gastos se tienen en cuenta solamente para asignar cuánto va a ser del 100% de las ventas a cada jurisdicción. Cada jurisdicción va a tener un porcentaje, se va a dividir en dos ese porcentaje. Una parte va a ser por las ventas que haces en cada jurisdicción y la otra parte de esa llave, de esa alícuota, va a estar dada por los gastos que tenés en cada jurisdicción. Entonces, si total ventas por jurisdicción, suponete 1.000 pesos, pero le vendí 200 pesos a Santa Fe, 500 a Córdoba y 300 a Buenos Aires, con lo cual el 30% va a estar asignado después a Buenos Aires, el 50% a Córdoba y el resto a Santa Fe. Y después cuánto tengo de gastos en cada uno. Y cada uno te va a establecer entonces un porcentaje del 100%, en función de las ventas y en función de los gastos el otro porcentaje. O sea, el 50% en función de las ventas y el 50% en función de los gastos. Y ahí estableces la llave de prorrateo para el próximo año. El primer año va directo.
y el segundo año va por llave de prorrateo. Entonces, cuando vendas en el segundo año, vas a decir, bueno, ahora vendí 1.000.000 de pesos, ¿cómo me quedó? Y a Santa Fe el 30%. Entonces ya le estoy asignando a Santa Fe un 30% de eso. Y con la alícuota correspondiente a Santa Fe. Así lo vas a liquidar. Pero ya no lo haces uno por uno, ya lo haces en función de una llave. ¿Ok? Sí, perfecto, gracias. Ok, buenísimo. Vamos a ver entonces en los impuestos municipales. Cada comuna, en función de las actividades económicas que allí se radican, aplicará distintos tributos. ABL, inmobiliario, tasa de seguridad y higiene, etc. Estos son los municipales. Luego acá tenemos las municipalidades. Y por último, y no tan último, aparece el régimen simplificado. Este régimen simplificado se lo conoce como monotributo. Esto nació bien, este monotributo, ¿eh? O sea, tuvo muy buena estación, pero después se deformó, se degeneró en el tiempo. ¿Por qué? Porque nació para que una persona con facturación menor y no profesional, por ejemplo, como podía ser de pronto un plomero, un albañil y demás, pudiera facturar y a su vez tener la posibilidad de tener una jubilación y una obra social. Entonces acá tenemos que este impuesto incluye tres componentes: el componente impositivo, el componente jubilación y el componente obra social. Después con el tiempo se fue distorsionando. ¿Por qué? Porque como se pagaba poco, ¿sí? Entonces lo empezaron a usar y nosotros hemos recibido clientes, garajes en el microcentro, que eran para 200 cocheras aproximadamente, que eran monotributistas. Por lo cual los parámetros que tiene monotributo, que son varios, uno de ellos es el alquiler, otro es la superficie, y el principal es la facturación. No daba con la facturación. Evidentemente no cerraba para nada. Entonces, los que no lo hicieron per se, o sea, los que no pasaron al régimen general, la FIP después lo fue mandando al régimen general 2 años para atrás, determinándole IVA y ganancias de 2 años para atrás, más los intereses correspondientes. Con lo cual nació bien, con el tiempo se desvirtuó y ahora más o menos se volvió a encauzar. ¿Pero por qué? Porque aparecieron los controles. Que son los controles que aparecían y se le paraban ahí un punto fijo y decían, usted no puede estar facturando 5.000 pesos si tiene a lo mejor 200 cocheras de 500 pesos. Evidentemente, mucha plata negra, hacía punto fijo la FIP, se instalaba ahí un día, 2 días, 3 días, 5 días y se daba cuenta que el movimiento no cerraba con nada. Entonces, se fueron dando cuenta que no tenía sentido hacer esa evasión porque no terminaba bien, o sea, al contrario, terminaba muy mal. Y después, bueno, más o menos ahora se encauzó, más o menos se encauzó. Esto de locación y prestación de servicios y resto de actividades es la base de cálculo para el pago del impuesto al monotributo. Entonces tenemos que tener en cuenta si prestamos locación de servicios o vendemos bienes. Ahora vamos a ver después en la alícuota acerca cómo juega esto, cómo se castiga la locación y prestación de servicios respecto a la venta de bienes. Definamos el pequeño contribuyente: personas humanas que realicen venta de cosas muebles, locaciones, prestaciones de servicios y ejecuciones de obras, incluida la actividad primaria. Personas humanas integrantes de cooperativas, las sucesiones indivisas continuadas del causante, ya sabemos lo que es una sucesión indivisa, pequeño contribuyente hasta la finalización del mes en que se dicte la declaratoria de herederos o participación de bienes o se cumpla 1 año desde el fallecimiento del causante, lo que ocurra primero. Ahí tenemos la definición para el régimen simplificado en cuanto a una sucesión indivisa. No sé que se consideran actividades comprendidas en el ejercicio de las actividades de dirección, administración o conducción de sociedades. ¿Por qué? Porque en el caso de asumir una de estas actividades, dirección, administración o conducción de sociedades, van a ser responsables inscriptos y van a tener que pagar autónomos, aparte de ganancias, y también pueden estar alcanzados con IVA. Entonces ya los que tienen actividades de dirección, administración o conducción de sociedades no pueden ser monotributistas. Concurrentemente deben darse en todos los casos que hubieran obtenido en los últimos 12 meses calendarios inmediatos anteriores ingresos brutos provenientes de las actividades a partir, bueno, ya para esto, para el 1 del 8 del 2024, teníamos como tope ingresos que no podían superar la categoría para bienes, la categoría H, y para servicios, la categoría K, 68 millones de pesos.
¿ok? Y no superar en el periodo indicado anteriormente los parámetros de magnitudes físicas y alquileres. ¿Cuáles son las magnitudes físicas? El consumo de electricidad, la superficie afectada. Esas son magnitudes de tipo física. Y si nos excedíamos en lo que en la tabla de monotributo nos dice que no podemos pagar más de tanto alquiler, no podemos consumir más de tantos kilowatts y no podemos pagar tanto, facturar tanto, si nos excedemos eso, nos vamos del monotributo y nos vamos al régimen general. Dejamos el régimen simplificado. Pasamos a ser responsables inscriptos. Nos perdemos la posibilidad de ser monotributistas. Ahora se aumentó este importe a partir, y después yo le mando el actualizado. El precio máximo unitario es 385.000. En el caso que yo venda bienes, no puedo vender autos. Fíjense que el tope es 385.000. Igual lo voy a revisar cómo quedó ahora con la actualización. Que no hayan realizado importaciones de cosas muebles y no realicen más de 3 actividades simultáneas. O sea, no posean más de 3 unidades de explotación. O sea, yo puedo ser monotributista y alquilar 3 departamentos, pero para vivienda, no locales comerciales. O ser contador y tener una actividad y alquilar 2 departamentos. Ese sería el tope de las 3 actividades. Esto lo tengo que modificar, pero fíjense cómo estaba. Teníamos ingresos anuales, de la categoría A a la J, el tope era 68 millones. Lo que daba un alquiler acá para la categoría más baja de 537.000 y para la más alta mensual de 5.600.000. Superficie afectada para la más baja de 30 metros cuadrados, para la más alta 200 metros cuadrados. Consumo de energía, esto es año, 3.300 kilowatts para la más baja y 20.000 kilowatts para la más alta. Y monto de alquiler, miren lo que es esto, para la categoría más baja 125.000 pesos por mes no existe, y para la más alta 375.000 pesos por mes no existe tampoco, con lo cual esto tiene que estar actualizado. Pero el año pasado, cuando se cerró, era esto, los importes, con lo cual el que pagaba alquiler o lo dibujaba, o si la FIP le caía, o el año pasado, vale Zarca, y le decía, a ver, muéstrame el contrato de alquiler, y pagaba más de esto por mes, en alguna de estas categorías, o más de esto por mes en el tope de la categoría, lo pasaban a responsable inscripto. ¿Ok? Dijimos que tiene 3 componentes. Un componente impositivo y un componente jubilación y otro componente de obra social. Bueno, veamos el componente impositivo. Para la alocación y prestación de servicios para las categorías más bajas es igual, tanto para la A para la B. Pero después se empieza a disparar, fíjense. Para la categoría C, ya si uno presta servicios, el componente impositivo es 9.800 y para la venta de bienes 9.000. Y para la más alta, para la K, viene la diferencia, 735.000 y 245.000 para el caso de venta de bienes. Por lo cual acá es muchísimo la diferencia, es 3 veces más o menos, ¿no? Entonces, a lo que yo le decía antes, que está castigado en el régimen simplificado, la locación o prestación de servicios. El CIPA, que es la parte de jubilación, miren lo que tenemos para la categoría más baja, para la prestación de servicios, 9.800. Y 10.780, 11.880, bueno, hasta llegar a 84.000. Por lo cual, esto es para ambas categorías, para prestación de servicios o para la venta de bienes. Y la obra social, el año pasado es esto, así cerró el 2024, teníamos 13.800 por cada titular o adherente, con lo cual no existe algo más barato que la obra social del monotributo. Lo que pasa es que cuando usted dice, bueno, me meto en OSECAC, que es una de las alternativas, y va a OSECAC y le dicen, no, está saturado, no puede entrar, tiene que hacer un amparo o algo así, porque si no, no le permiten el acceso. Veamos los otros componentes. Locación, valor total para locación o prestación de servicio o para venta de cosas muebles. Para la locación, las primeras categorías son iguales o casi iguales, excepto ya en la categoría C se dispara lo que es servicios y lo que es venta de bienes. Entonces, 26.800 se paga por mes para la categoría más baja y después para la más alta, en el caso de servicios, fíjense la diferencia, 867.000 pesos por mes contra 377.000 en el caso de venta de cosas muebles. Estamos cerrando la clase. Vamos a ver, factura electrónica. Nadie que aparezca con ustedes y le diga, miren, acá te hago la factura. Y le da una factura de papel,
Eso ya se derogó el 1 de abril del 2019, o sea, ya hace 6 años. Recategorización. Frecuencia. La recategorización, la frecuencia es bianual, o sea, semestral. Con lo cual, cuando cierra el 30 de junio, vemos que cuánto facturamos hasta ahí los últimos 12 meses para atrás. Si nos excedemos del tope de facturación de la categoría en que estamos, tenemos que pasar de categoría. Si disminuimos, por el motivo que fuere, nuestra facturación, bajamos de categoría. Y así lo vamos haciendo cada 6 meses, la recategorización. Y tenemos que tener en cuenta el resto de los parámetros, las magnitudes físicas, tanto superficie como también los consumos de electricidad y lo que pagamos de alquiler. ¿Alguna pregunta? Ahora voy a cerrar con caso AFIP, que es un caso personal, y después la conclusión. Pero hasta acá, de todo lo que vimos, los quiero escuchar. Coméntenme, por favor. Profe, si yo tengo una consulta que dijo ahí la frecuencia, dijo que eran 2 veces al año. No sé si dijo los meses, puede ser que sean julio una y la otra, o en qué meses, o es indistinto. No, está perfecto lo que dices. Es cada 6 meses, o sea, cierra junio y se hace en julio. Cierra Ok. diciembre y se hace en enero. Y yo en enero, ok, perfecto. Exactamente. Ok, gracias. Muy bien. Más consultas, chicos, más preguntas. ¿Alguna experiencia? Una consulta, ¿lo de los metros cuadrados se refiere al lugar que el monotributista usa para facturar o entendí mal? Superficie afectada. No, entendiste bien. ¿Por qué? Porque vos fíjate que vos tenés de pronto no sé, vamos a ponerlo un poco así, un terreno que es de 10 o no sé, de 20 por 15, 20 por 15, con lo cual estamos hablando de 300 metros. Y ahí pones, sigamos con el ejemplo, ¿no? Para que sea bien gráfico, un estacionamiento donde entran 10 autos y le cobras estadía de 10.000 pesos por auto, o sea, estás facturando 100.000 pesos por día, ¿sí? Pero tenés una superficie de 300 metros, con lo cual estos 200 metros que está acá va a estar relacionado con la oficina que vos tengas donde atendés a la gente que ingresa y que egresa del garaje, de la cochera. O sea, donde realizás la actividad económica, pero la oficina donde la realizás, no el resto, no en la parte externa. Porque eso suele darse más que nada en este tipo de situaciones, cuando tenés un estacionamiento, una playa de estacionamiento. Donde tenés una oficinita, que a lo mejor es una de 3x3, y tenés el control fiscal, la tiqueadora ahí, pero después la superficie es de 300 metros. Entonces ahí estarías fuera del monotributo. Pero como se refiere a la oficina, donde desarrollás la actividad administrativa del monotributo, entonces, bueno, quedás, digamos, amparado por ese tipo de situación. Si no estarías afuera del monotributo, tendrías que ir al régimen general. ¿Te respondo con esto a tu pregunta? Decime. Sí, se entendió. Más dudas, chicos, a ver. Profe, tengo una duda, un poco más atrás, bienes personales. Entonces, para que una persona pague bienes personales, tiene que tener más de $1.300.000, más o menos. No, mirá que eso era para la casa habitación. Si vos no tenés casa habitación, o sea, si tenés casa habitación y lo único que tenés, 1.025.000 para este año. No, está bien, pero digamos, esa está exento. O sea, si yo tengo una casa de hasta $1.000.000, no pago. Sí, digamos que te cobra el tipo de cambio. Mirá que a partir del lunes cambió esto. No, está claro, digamos. Y después, aparte, tengo que tener $290.000 más para empezar a pagar. Sí, exactamente. 292 millones o si querés $290.000. Sí. Esto para este año, o sea, para el 2024 que se liquida ahora en junio. Y eso es por persona. Si yo estoy casado, divido, ¿cómo es? No, a ver, si vos estás casado y los bienes los adquiriste a posteriori de tu casamiento y es ganancial, entonces pueden hacer 2 declaraciones juradas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dicen que están en la escritura figuran los dos. Entonces no tienen por qué declararlo el marido. Entonces declaran 50% cada uno y se toman el mínimo y zafan. Ok.
Más preguntas, chicos, consulten, por favor. Tiene que se acerca la fecha de liquidar esto. Profe, a mí no me quedó muy claro qué tenés que cumplir para ser un responsable en cripto, dijo usted. ¿Qué tendrías que cumplir para ser responsable de cripto? O sea, primero, a ver, un responsable de monotributo que lo pasan en cripto, ¿a eso te referís? Claro, las condiciones que dijo usted, porque no llegué a escuchar bien eso. No, sí, mirá, fíjate, mirá esto. Si vos te excedes de un alquiler de 375.000 pesos, esto era el año pasado, miren que lo tengo que actualizar esto, de 375.000 pesos por mes y eras monotributista y te excedes de pagar esto de alquiler, te fuiste del monotributo. Si te excedes de consumir más de 20.000 kilowatts año, te vas del monotributo. Si la superficie afectada es mayor a 200 metros, te vas. Y si facturás más de 68 millones por año, te vas del monotributo. ¿A qué pasás? A inscripto. ¿Qué significa pasar a inscripto? Que no tenés límite de facturación. Te van a pedir un patrimonio, obviamente, ¿no? Ya antes pasaba cualquiera, ahora ya te piden que tengas bienes personales y demás para pasar a inscripto. Con lo cual vas a pagar IVA, vas a pagar ganancias y vas a pagar autónomos. Esos tres conceptos. Autónomos para la jubilación. IVA, impuesto regresivo, y ganancias, una declaración jurada anual. Para saber cuánto ganaste y vas a poder deducir todos los gastos relacionados con la actividad para obtener, mantener y conservar. Y sobre el neto, la diferencia, vas a estar alcanzado con una alícuota progresiva, no regresiva, para pagar ganancias. Buenísimo, muchas gracias. No, por nada. Pregunten, chicos, que seguro que las preguntas de ustedes a muchos les puede venir bien, ¿eh? Así que muchos le estarían agradeciendo ahora. ¿Más preguntas, más dudas? ¿Algún caso? Bueno, a ver, parece que no. Vamos por acá. Caso AFIP. Viene al estudio un hombre no argentino que dice que tenía un negocio importante y demás, bueno, y que estoy hablando ya de esto hace bastante, pero lo traigo como para ver cómo cambian las cosas y cómo terminó esto. Le llegó una carta de la AFIP intimándolo a que se presente. ¿Cuándo llega una carta de la AFIP? Bueno, ahora es correo electrónico, pero antes llegaba la cartita de verdad. La gente les aseguro que no se pone contenta, hasta le diría que se asusta mucho. Entonces apareció en el estudio por una recomendación y me dice, bueno, me llegó una carta de la AFIP. Digo, ¿usted qué se dedica? Bueno, yo hago tal cosa, bueno. ¿Y por qué cree que le llegó? No, porque yo compré unos dólares y me parece que se puede haber enterado que los transferí al exterior. ¿Cuántos compró? Y yo compré $10.000 en el año 1, 15.000 en el año 2 y 20.000 en el año 3. Bueno, hagamos una cosa entonces. Le voy a hacer una declaración jurada de bienes personales, tratando de que pague lo menos posible, o capaz que no paga nada de impuestos, déjeme ver. Y nos presentamos a la AFIP, o va usted se presenta a la AFIP, con la declaración jurada de bienes personales, de manera tal que cuando lo quieran intimar por no haber presentado declaraciones juradas de bienes personales, ya las presentó. Y con eso matamos la multa, matamos todo. Ah, bueno. Le damos las declaraciones juradas, ¿sí? Y me dice, ¿usted me puede acompañar a la AFIP? Bueno, sí, imagínense que son todos honorarios, ¿no? Esas cosas. Bueno, vamos a la AFIP y nos sentamos delante del funcionario. Y este funcionario dice, usted viene, sí, porque fue intimado a que se presentara, sí, pero viene con mi contador. Actualmente, el contador y el abogado es muy posesivo de la persona que lo contrata, ¿no? Porque dicen mi contador, mi abogado. En cambio, si con el contador no viene, mi contador. Entonces, bueno, contento este hombre. Y el funcionario de la FIP, bueno. Entonces se pone a mirar y dice, veo que presentó las declaraciones juradas, como diciendo, se me adelantó. Y no me contento, ¿no? Que había presentado. Pero veo que acá usted está diciendo que en el año 1 compró $10.000. El banco me informó que usted transfirió $10.000. En el año 2 dice usted que compró 15.000 y en el año 3 20.000. Pero lo que yo veo acá es que en el año 1 compró $40.000. En el año 2 50 y en el año 3 $60.000. Y realizó transferencias. Se hizo un silencio como este que es ahora. Este buen hombre me miró y yo mentalmente pensé lo peor, que no era vivo,
que era un buenudo, digamos. ¿Pero por qué? Porque si él me hubiera dicho la verdad, yo le armaba un escudo fiscal acorde a la situación. En cambio, me mintió y me hizo armarle declaraciones juradas, un escudito de papel, donde las balas pasaban, pero no se da una idea. Obviamente que no sirvió para nada lo que le hice, perdió honorarios, perdió una oportunidad muy valiosa de haber hecho las cosas bien. Y por último, y la conclusión, que esto es tema de examen, anótenlo por favor porque no lo voy a escribir, al médico, al sacerdote y al contador hay que decirles la verdad, si no, no los podemos ayudar. ¿Ok? Bien, tómenlo como quieran, como chiste, como verdad, como quieran. Pero no deja de ser una realidad. Preguntas, chicos. Termino la clase. Preguntas, consultas, lo que quieran. Les repito, médico, sacerdote y contador. Eso sí, hay que decirle todo. Y psicólogo. El Y psicólogo, bueno, abogado, ¿viste? Empezaban a sumar cosas. sí, hay que empiezan a sumar las profesiones. Sí. Y bueno, para mí la esencial son esas tres, pero me estoy mandando agua a mi molino, obviamente, ¿no? Profe, no sé cómo terminó o sea, ¿cuál sería la estrategia si hubieses hecho las cosas bien el tipo con usted? O sea, ¿qué escudo fiscal se presenta en ese caso? Haberle hecho las declaraciones juradas de bienes personales que le hicimos en tiempo y forma. En su momento, como había dicho, unos importes muy bajos, yo le hice declaraciones por debajo del mínimo, que ahora, bueno, es un importe muy grande, ¿no? Pero en su momento era bajísimo el mínimo. Entonces, armamos en función de lo que él dijo, dándole crédito a su palabra, el importe quedaba por debajo del pago de bienes personales, con lo cual no tenía multa porque cuando lo intimaba ya estaba presentada, no tenía impuesto a pagar porque estaba por debajo del importe, y después todo eso no sirvió para nada porque los importes eran muy superiores. Cuando, Claro. si me hubiera dicho la verdad, le hubiéramos hecho las declaraciones juradas, un pago, y evitábamos algún tipo de abogados de AFIP y demás, en el cual se metió por haber mentido, ¿no? Pero bueno, por eso que la conclusión es esa, ¿no? Es hablar a tiempo y decir la verdad. Por lo menos decir lo que sabemos que se va a saber, ¿no? Es tapar el sol con la mano, si no. No, aparte, como que todas esas operaciones hechas en blanco están registradas por todos lados, no hay manera de poder escapar. No les O quepa que la menor puedan- duda. Ahora se sabe, ustedes, ahora cuando hacemos una declaración jurada, nosotros, aparte de pedir información al cliente, nos fijamos lo que sabe la AFIP del cliente. Y ahí aparece todo, o por lo menos mucho. Si tiene plata en el exterior, cuánto tiene, si pagó colegios privados, si pagó expensas, si pagó una obra social, una prepaga. Aparece todo. Antes no aparecía nada. Entonces, había que confiar en la palabra o andar a buscarlo. Demostrarme que no estoy diciendo la verdad. Ahora está todo. Con el quit se cruza todo. Cuánta plata tiene el banco, si hizo plazo fijo, todo se cruza. Entonces, si el cliente nos viene a mentir, comete un error importantísimo porque cae, o pretende pasar desapercibido en un montón de cosas que ya sabemos que sabe la FIP y no tiene sentido hacer la declaración jurada. Por menos no se hace la declaración jurada. Por menos de lo que sabe la FIP no tiene sentido hacerla. Claro. Más comentarios, chicos, o casos que quieran. Bueno, a ver, terminó la clase entonces. Yo les voy a enviar esto actualizado, que es lo que estoy trabajando para que les llegue así. Más la clase anterior. Todo esto es teoría, va obviamente al parcial como teoría, y nos están quedando 2 clases. La clase próxima me parece que ya es Semana Santa, ¿verdad? Con lo cual saltamos al viernes siguiente. Sí, profe. Así que bueno, nos estaríamos encontrando dentro de 2 viernes. Vayan leyendo tranquilo la teoría, que no es mucho, y después ya entraremos en las últimas 2 clases con ajuste por inflación, donde vamos a ver ejercicios. Eso sí es la parte práctica que va al examen. ¿Ok? Perfecto, muchas gracias. Bueno, Muy bien, profe, muchas gracias. Que Buen fin de- lo pasen muy bien. Hasta luego.